cordiales, estimados amigos. En esta oportunidad les presentaré un videotutorial enfocado en las citas bibliográficas de acuerdo a las normas APA séptima edición. Recordemos que es importante el citado de fuentes para evidenciar los trabajos teóricos que presentan los autores para el desarrollo de nuestros trabajos de investigación. De esta manera, nosotros respetaremos la probidad académica y el derecho de autor. A continuación, les presentaré el correcto uso de las citas bibliográficas. Podemos formular la siguiente pregunta: ¿cómo citar en APA bajo la séptima edición? Para poder empezar con el tema, nosotros debemos de tener en claro cuántos tipos de cita tenemos. Tenemos dos tipos de citas: las citas directas y las citas indirectas. Ahí podemos ver la subdivisión de estas citas. Por ejemplo, las citas directas se dividen en lo que son menos de 40 palabras y más de 40 palabras. En caso de las citas indirectas, tenemos lo que es entre paréntesis y la cita indirecta narrativa. Ahora vamos a poder ver las citas directas. ¿Qué es una cita directa? La cita directa es la transcripción textual de las ideas de los autores de manera exacta. Cuando nosotros redactamos la idea del autor tal como se encuentra en el trabajo de investigación. Ahora, ¿cuándo debemos de usar estas citas? Cuando queremos transcribir una definición exacta que pueda sustentar nuestro trabajo de investigación, o cuando queremos evidenciar algo memorable o algo trascendental que mencione el autor. Tenemos dentro de las citas directas dos divisiones: cuando tengan menos de 40 palabras y cuando contengan más de 40 palabras. En el caso de que estas citas tengan menos de 40 palabras, tenemos que recordar que tienen que ir con comillas alrededor de las palabras que el autor haya transcrito. Ahora, algo importante también es que si nosotros vamos a citar de una página web, recordemos que no hay páginas como tal. Sin embargo, nosotros podemos reemplazar la palabra página por el término párrafo, por el par, para poder enumerar los párrafos que estemos citando. Recordemos además que dentro de este tipo de citas de menos de 40 palabras tenemos una subdivisión de dos citas: la cita corta entre paréntesis y la cita corta narrativa. Veamos la cita corta entre paréntesis. Acá vamos a poder ver los ejemplos. La primera cita, lo que está resaltado en azul es la parte introductoria. Ahora, lo que está en rojo y está entre comillas, porque es una cita corta, la cual tiene que ir sí o sí entre comillas, es la transcripción de las ideas de los autores que en este caso han sido citados. Ahora, la parte resaltada en color verde es la cita entre paréntesis propiamente dicha. En ella vamos a colocar el apellido del autor. Tenemos al autor Hernández. En este caso es una cita con un solo autor. Solamente va el apellido, seguido del año de publicación y seguido de la página. En este caso se ubica en la página 49. Podemos ver la subdivisión, que es apellido de autor, año de publicación y número de página. Además, esta primera cita es tomada de una publicación periódica como una revista o de un libro, el cual puede ser físico o electrónico. En la segunda cita nosotros vamos a tener el ejemplo de dos autores que han sido partícipes en la elaboración de este libro, de la cita de la página 67 que ha sido tomada. Los autores Ramos y Flores. Cuando hay dos autores, se va a utilizar esa conjunción para poder separar ambos apellidos. Ahora, en la última cita tenemos al autor Bray. En este caso sabemos que se debe de citar a partir de 3 a más autores. Para no colocar los 3 autores, solamente colocamos el término et al. De esta manera nosotros sabemos que se trata de 3 autores a más. Ahora vamos a pasar a explicar la cita directa corta narrativa. Igual que en el caso anterior, tenemos 3 ejemplos. En el primer ejemplo podemos observar la presencia de un autor. En este caso, la estructura va a ser la siguiente: apellido del autor,
año de publicación, un conector, la cita entre comillas y al final el número de página. En el primer caso, el apellido del autor ya no va dentro de los paréntesis, solamente van dentro de los paréntesis propiamente el año de publicación y al final el número de página. Una vez que cerremos el número de página, debe de ir el punto final de la cita. En el segundo ejemplo vamos a poder observar el caso de la cita de un autor corporativo. Ahí está la cita entre comillas de color rojo y en la parte final vamos a observar el número de página, que es extraído de la página 75. Y esta es una cita corta narrativa de un autor corporativo. En el último caso, vamos a poder observar al autor Barbosa del año 2015, el conector que puede unir la cita y finalmente el número de párrafo. Esto quiere decir que la cita del autor Barbosa no fue extraída de un libro ni de una publicación periódica como una revista, sino que ha sido extraída de un sitio web. Y ahí se ha podido enumerar correspondiente a la cita al párrafo 4. Ahora tenemos el tipo de cita directa en el caso de que tenga más de 40 palabras. A diferencia de la cita anterior, el párrafo de la cita se va a colocar aparte y va a tener una sangría. Además, este tipo de citas no se va a utilizar comillas. Este tipo de citas va a ir justificado. Y a su vez también se divide en dos. Tenemos en bloque entre paréntesis y tenemos lo que es en bloque narrativa. Veamos ahora el primero. En el caso de la cita larga o de más de 40 palabras de en bloque entre paréntesis tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es de dos autores y el segundo ejemplo la cita es de un autor. Veamos el primer ejemplo. Podemos ver acá la parte introductoria seguida de un párrafo aparte, seguida de la cita en un párrafo aparte. Y además podemos observar que se puede apreciar el espacio de la sangría. Terminada la cita, vamos a poder ver el paréntesis donde contiene los datos previos de la cita. Ahí podemos observar los dos autores, los cuales se encuentran unidos por la conjunción, coma, el año de publicación, coma, el número de página. Ese es en el ejemplo de dos autores con cita larga entre paréntesis. Veamos el segundo ejemplo. De la misma forma, tenemos un preludio introductorio, tenemos la cita larga y en la parte final figura los datos de la cita. Tenemos un autor que en este caso viene a ser Hernández, el año de publicación y el número de página. Todos los datos van entre paréntesis de manera correlativa. Ahora vamos a ver el ejemplo de la cita larga en bloque narrativa. En este caso también tenemos dos ejemplos, pero el autor y el año de publicación anteceden a la cita textual. Como podemos ver aquí, Lau 2007 indica y se transcribe el párrafo que yo voy a citar en mi trabajo de investigación. En la parte final se escribe el número de página de donde fue tomado. Y acá también podemos apreciar que va el espacio de sangría. Es importante resaltar nuevamente que siempre que se cite tiene que ir en un párrafo aparte con su sangría. De la misma forma, en el otro ejemplo, tenemos ahí los dos autores, Gómez y Fernández. Recordemos siempre, cuando son dos autores, van unidos mediante una conjunción. De la misma forma, el año de publicación le precede la parte introductoria y la cita textual. Y al final, nuevamente enfocamos en el número de página de donde fue recuperado. Ahora vamos a observar el caso de las citas indirectas. Las citas indirectas, también conocidas como citas parafraseadas, es cuando nosotros tomamos con nuestras propias palabras la idea del investigador
En este tipo de caso no se va a utilizar las comillas, tampoco se necesita desarrollarlo en un párrafo aparte y tampoco va a ir el número de página, para poder diferenciarla y que no haya confusión con los demás tipos de citas. Recordemos además que dentro de las citas indirectas tenemos las citas indirectas entre paréntesis y las citas indirectas narrativa. Vamos a definir cada una de ellas. La cita entre paréntesis. Por ejemplo, acá podemos ver la cita directamente, está transcrita con las propias palabras del investigador y en este caso la cita va a ir al final. Tenemos ahí el apellido del autor Vélez, en este caso son de 3 autores a más y el año de publicación. Ya no se coloca el número de página. De la misma forma, en el caso de la cita indirecta narrativa, tenemos en la parte superior el primer apellido del autor y el año de publicación. Recordemos que esta cita se trata de 3 autores a más y tampoco se observa el número de página previa. Algunos alcances ahora. Tenemos errores frecuentes que ocurren al momento de citar. Por ejemplo, cuando utilizamos la abreviatura al momento de enumerar el número de página, muchas veces nos dejamos llevar por el autollenado del Word donde nos sale el PAG, pero la forma correcta de citar es poniendo la letra P, punto, un espacio y el número de página. Ahora, en el caso de las citas, muchas veces también ponemos la inicial del nombre. Solamente en las citas va el apellido y muchas veces hay la confusión de colocar la inicial cuando esta debería de ir en las referencias bibliográficas. Y algo importante también, un error muy frecuente, es que hacemos el uso excesivo de citas. Es decir, cuando citamos dentro de una hoja a un solo autor. Por ejemplo, tenemos la primera definición. Ahí podemos observar que es una cita larga de más de 40 palabras, pero a su vez esta cita es del autor Lao. La posterior también es una cita del autor Lao. Y la tercera, que es una cita larga, también es una cita referida al autor Lao. En este caso no vemos que se haya hecho un comentario de la cita respectivamente, ni que se haya utilizado otra diversidad de fuentes. Es importante que nosotros busquemos fuentes que puedan complementar nuestra investigación y no solamente a un determinado autor. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video.